Hola, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Vanessa Puga, soy periodista cultural y su anfitriona de Pasión y Tinta. Qué bueno que se conectan a este nuevo episodio. El día de hoy les traigo algo un poquito diferente. Ya sé, siempre les digo lo mismo, pero es que recuerden, el mundo de los libros no es solo leerlos o escribirlos. Hay mucho más alrededor de ellos. Y creo que hay una pequeña parte que dejamos mucho de lado o que, si acaso, damos por sentado. Y por eso traje a esta invitada tan especial. Isa, por favor, preséntate con la audiencia. Pues me llamo Brenda Isabel Páez, soy bibliotecóloga y mediadora de lectura. En los últimos años me he especializado como bibliotecaria escolar de colegios del Bachillerato Internacional. Vivo en Ciudad de México y me apasionan las bibliotecas. He trabajado y he tenido la oportunidad de trabajar en distintos tipos de biblioteca, desde biblioteca universitaria, biblioteca especializada, un poco como voluntaria en biblioteca pública y bueno, biblioteca escolar, que es mi favorita. Y entonces me he dado cuenta a lo largo de los años y de irme especializando que las bibliotecas son los corazones de las comunidades. No importa el tipo de biblioteca, no importa el tipo de comunidad, todas son diferentes, pero todas son sumamente relevantes. Entonces, pues te agradezco mucho la invitación porque me permites platicar un poco más de mi pasión. Ay, no, muchas gracias a ti por estar aquí y por compartir la pasión. Justo es parte clave del nombre de este proyecto y precisamente quiero que hablemos de por qué te apasionan las bibliotecas. Ya hemos platicado anteriormente con Verónica. Vero es una especialista en bibliotecas, habló mucho de bibliotecas públicas cuando estuvo aquí con nosotros ya en la primera temporada, ya tiene un ratito, pero a mí me interesa mucho saber sobre todo esta experiencia de estar en distintos tipos de bibliotecas y particularmente en las bibliotecas escolares, porque creo que la labor de la biblioteca escolar es fundamental para la mediación lectora y para el fomento de la lectura. ¿Te refieres a Verónica Juárez? Exactamente. Ah, ella es mi colega, la conozco desde hace varios años y su blog de VJ. Um, pues sí, digo, esto que mencionas de las bibliotecas escolares es una realidad, ¿no? Hay por ahí una cita que en este momento no recuerdo los autores, que son españoles, pero ellos dicen que el ideal es que todas las personas conozcan al menos la biblioteca escolar del colegio donde estudiaron, ¿no? Porque en teoría todos pasamos por la preescolar, por la primaria, que son educación básica. Y la idea es que todos al menos tengamos como referente ese tipo de biblioteca. Sin embargo, sabemos que en el contexto mexicano, latinoamericano, es muy complicado hablar de bibliotecas escolares porque por un lado falta mucha política pública que pueda dar protección y garantía de que esas bibliotecas van a estar en ciertas condiciones y no solo existir así como sea, no como almacenes olvidados en las escuelas y en las secundarias. Y por el otro lado, pues no hay recursos, no hay los medios y también como sociedad de pronto nos falta como esa visión de qué se puede hacer en una biblioteca escolar, ¿no? Esto que tú mencionas de, pues es el primer contacto con la lectura, sí, y sin embargo, en muchos otros países y desde otras visiones, la biblioteca escolar se ha vuelto mucho más, ¿no? Se ha vuelto un laboratorio para el fracaso, para el error, un espacio seguro donde te puedes equivocar, donde puedes explorar y crear bajo la mirada de un espacio maker, un espacio para creadores, un espacio para repensar, un espacio para cuestionar, un espacio para convivir, colaborar con otros niños y otras personas de diferentes grados, de diferentes nacionalidades. Entonces, sí, por supuesto, la biblioteca escolar está atravesada por la lectura, pero también por otro tipo de lenguajes, otro tipo de dinámicas y otro tipo de enseñanzas también, ¿no? Melina Forman habla mucho en sus libros acerca de los aprendizajes relevantes para el siglo XXI y todos ellos se pueden aprender desde la biblioteca pública y desde la biblioteca escolar. Entonces, creo que es muy relevante resaltar eso, ¿no? Si bien sí formamos lectores desde la biblioteca escolar, formamos usuarios de la información para que conforme vayan avanzando en las decisiones que vayan tomando en su vida, sea que sigan sus estudios o no, tengan los suficientes elementos y herramientas para poder enfrentarse al día a día. Acabas de desbloquearme un recuerdo porque cuando yo estaba estudiando pedagogía, justo el profesor
no me acuerdo exactamente, técnicas de investigación y manejo de la información o alguna cosa por el estilo, era la materia, precisamente venía de la escuela de bibliotecología y era el que nos enseñaba el manejo de la información. Entonces me gustaría, porque yo tengo el concepto, pero me gustaría que le explicaras a nuestra audiencia por qué es importante esto de saber manejar la información. Bueno, pues ya ahora se sabe que gracias a la hiperconectividad, el Internet, los dispositivos, todo el tiempo estamos manejando un montón de datos y un montón de información que nos bombardea, ¿no? Desde los mensajes de WhatsApp, las notificaciones de YouTube, las llamadas por teléfono del banco que te quiere vender algo. Pero si eso nos llega a nosotros como adultos, que en teoría tenemos experiencia en este tipo de comunicación, imagínate un niño o una niña de kinder que le dan una iPad y que entonces de pronto se suscribe, porque los niños son muy inteligentes y muy intuitivos, se suscriben y de repente todo el tiempo le están bombardeando las notificaciones de los juegos, de YouTube, de lo que sea, ¿no? Pero tú apenas te estás formando. Es más, en algunos casos ni siquiera aún están alfabetizados en el término de que sepan leer y escribir el alfabeto, ¿no? Saben a lo mejor leer los colores, los números, pero todavía no interpretan todos los símbolos que les aparecen en las pantallas. Y de pronto se dice que los niños de kinder, por ejemplo, están expuestos a más de 20,000 mensajes al día, ¿no? Entonces, la idea de alfabetizar en el uso de la información es ir desarrollando esas habilidades para decidir qué información me sirve y qué información no, y desecharla, ¿no? Y la idea que es que desde la biblioteca escolar vayamos desarrollando esas habilidades desde que son bien pequeñitos para que conforme vayamos creciendo nos sea cada vez más fácil discriminar la información y organizarla de manera pertinente acorde a nuestros objetivos personales, emocionales, académicos, y que no perdamos el tiempo, ¿no? Ahora hay términos como infoxicación, que es como esta enfermedad que de pronto estás súper saturado de información, de todo lo que ves en las noticias, de todo lo que ves en redes sociales, de todo lo que consumes en TikTok, y eres incapaz de tomar una decisión, porque ya no sabes qué es verdad y qué es mentira. Ya no sabes qué de todo eso que viste te sirve y qué nada más te hace perder el tiempo. Entonces, eso se enseña desde la biblioteca y en teoría todas las bibliotecas de una u otra manera apoyan como desarrollar esas habilidades de alfabetización en el uso de la información, pero la biblioteca escolar tiene un rol más importante porque, por un lado, acompaña desde preescolar a preparatoria y por el otro son las habilidades con las que se empieza para después construir habilidades más complejas en la universidad. Entonces, eh, eso, ¿no? Las bibliotecas escolares tenemos como un rol muy importante porque además cuando hablamos de formación de lectores, no podemos hablar de formar de usuarios de la información si no hablamos de formación de lectores. Entonces, a veces los dos términos, como que muchas personas pierden la noción de qué es qué. Y si bien son dos términos que conviven y coexisten, son dos cosas diferentes que se necesitan mutuamente, ¿sabes? Entonces, de pronto, como maestra bibliotecaria, cuando doy estos talleres desde bibliofactoría, que ya supongo que platicaremos de ese espacio, eh, es complicado distinguir esa línea entre formar lectores y formar usuarios de la información. Entonces, es un tema bien interesante. Y es un tema bien complejo, ¿no? Que aparte luego damos por sentado. De hecho, a mí me llama la atención, yo tengo un hijo que ya pasó ahorita a la universidad, pero a mí me sorprendió muchísimo que en su escuela, una escuela de paga, no tenían biblioteca para la preparatoria. Y fue como, pero ¿por qué no tienen biblioteca para la preparatoria? Estos muchachos, ¿cómo van a aprender a investigar, buscar información, clasificar, etcétera, etcétera? Que creo que son parte de las habilidades que no solo los profesores deben enseñar, sino que se apoyan mucho con las bibliotecas. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu trabajo en el día a día dentro de una biblioteca escolar? Pues mira, yo trabajo en una biblioteca escolar que atiende de preescolar a quinto de primaria, porque es una escuela americana, ¿no? Eh, entonces, ¿qué hago todos los días? Lo que hago es, llego, generalmente veo qué grupos tengo, porque yo doy clase de biblioteca 50 minutos todos los grupos, desde maternal hasta quinto, una vez a la semana. Entonces,
tengo grupos que pueden ser kinder, puede ser tercero, puede ser maternal 1, ¿no? Y entonces veo qué clases me tocan, reviso mi planeación, los objetivos de aprendizaje de ese día, preparo los materiales, generalmente con los más pequeños me centro mucho en la parte de en la enseñanza de la literatura y el pensamiento crítico alrededor de las metodologías de filosofía para niños y de Dime de Aidan Chambers y esta conversación para confrontar nuestras perspectivas y lo que entendemos de los textos literarios, etcétera. Y por otro lado, con los más grandes, sí me enfoco mucho más justo en poco a poco ir desarrollando estas habilidades de investigación, ¿no? Entonces, veo mis objetivos de aprendizaje de unos y otros, preparo mis materiales, intercalo libros, doy una clase, termina, generalmente viene alguna maestra o algún niño con alguna solicitud, atiendo esas solicitudes, respondo correos, voy a reuniones con mis jefes para ver, por ejemplo, la Feria del Libro, ¿no? Que es un evento muy esperado por todos, invitar a autores, investigar, por ejemplo, qué es lo que se está publicando en Estados Unidos, qué se está publicando en México, qué se está leyendo, cómo se está leyendo. Participo en algunos seminarios por ahí en línea. Entonces, mi día es muy, muy, muy movido todo el tiempo porque por más que yo intento tener como justo la planeación de las clases, siempre hay algo que ocurre que se necesita la biblioteca o la bibliotecaria, ¿no? Por ejemplo, las maestras para sus planeaciones, ellas necesitan muchos recursos, sean impresos o digitales, y yo les ayudo a buscar, ¿no? Tanto de lo que tengo impreso como de lo que existe en línea. Y también, pues obviamente cuando ellas requieren que yo dé una clase especial para explorar algún recurso, por ejemplo, tenemos suscripciones a bases de datos que son para niños, yo me encargo de dar esas clases. Entonces, eso también acompaña muy bien el desarrollo de estas habilidades en el uso de la información. Wow. O sea, nunca te aburres, porque tus días son muy distintos uno entre otro, sin importar cuánto lo planees. Exacto. O sea, yo, por ejemplo, puedo decir, pues nada más, por ejemplo, hoy, nada más tengo 3 clases, ¿no? Pero entre esas 3 clases tengo una reunión, ya contesté varios correos, ya organicé lo que salió, por ejemplo, de lo que los niños sacaron de los estantes, ya lo tuve que intercalar, estoy organizando la feria del libro, entonces, sí, todo el tiempo estoy como tarea, 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 y luego por eso siempre me da mucha risa cuando los niños o amigos me dicen, pues es que yo pensé que ser bibliotecaria era leer todos los libros de tu biblioteca, y es como, en ninguna biblioteca en la que yo he trabajado he tenido tiempo de sentarme a leer. O sea, jamás, jamás me ha ocurrido. Bueno, yo de niña también pensaba que si quería dedicarme nada más a leer, tenía que ser bibliotecaria. Después me enteré de que no funcionaba así y entonces decidí que me iba a dedicar a otras cosas, pero tampoco me extraña. Uno vive rodeado de libros, seguramente tiene tiempo de leer. No, no, no debe de estar tan equivocada esa forma de conectar al menos. Ajá, ajá. Aparte, me llama mucho la atención y aquí debe ser porque tengo formación de pedagoga y porque el cómo aprendemos a leer es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Me llama la atención desde que regañaron a mi chamaco porque leía demasiado y la maestra de primero de primaria dijo, señora, no puede dejar que su hijo esté leyendo tanto. Y entonces descubrí esta colección que tiene el Fondo de Cultura Económica de cómo leemos. Ahorita se me fue el nombre. Y estoy viendo los libros ahorita aquí en mi biblioteca, pero no alcanzo a leerla. Los amarillos. Sí, los amarillos, exactamente. Que justo está Chambers y está Delia, se me fue el apellido, y estoy bien buena hoy para esto. Disculpen, estoy con nuevo medicamento para la migraña y tengo una broma mental que no saben. Pero bueno, toda esta forma en la que vamos generando las conexiones mentales para leer y todo lo que hay alrededor, porque no es solo lo psicológico, sino lo sociológico. Y creo que esta es la parte importante de la biblioteca. Y tú lo decías al principio de este episodio, ¿no? Es un lugar de conexión y que es vital. Cualquier biblioteca es vital. Cuéntanos un poquito de tu experiencia y por qué lo dices con esta seguridad que yo sé que es un hecho, pero para los que nos escuchan, ¿por qué es tan relevante? Y lo voy a platicar desde la biblioteca escolar, ¿no? Lo he visto desde varios tipos de biblioteca, pero lo voy a platicar desde la biblioteca escolar porque creo que en México es un espacio muy desconocido para todo el mundo, ¿no? Yo trabajé, mi primera biblioteca escolar en la que yo trabajé
fue mi mejor ejemplo de que una biblioteca escolar, cómo podría ser, ¿no? Este ideal de biblioteca escolar y cómo debería ser una biblioteca escolar en cualquier escuela, no importa si es pública o privada o si está en la Ciudad de México o lejana a las capitales de los estados, ¿no? Era una biblioteca en la que yo llegaba a las 7 de la mañana y a las 7:10 ya tenía niños en la puerta, porque el primer camión llegaba a las 7:08. Entonces, muchos niños llegaban como a resguardarse del frío, pero había otros que genuinamente buscaban la biblioteca porque era un espacio seguro. Entonces, yo llegaba a tener en la mañana, antes de las 7:40, que era la hora a la que empezaban sus clases, más de 100 niños. Entonces, había niños que iban a leer, había niños que iban a dibujar, había niños que iban a jugar Yu-Gi-Oh, había niños que iban a terminar su tarea, había niños que iban a explorar las novedades, a platicar con nosotras las bibliotecarias, a darse una vuelta, a resguardarse del frío, o sea, iban a hacer tantas cosas en 30 minutos que yo la primera vez que vi eso dije, ¿eh? ¿En una biblioteca jugando Yu-Gi-Oh? O sea, yo decía, y entonces yo le preguntaba a mi compañera, ¿no? Es que, o sea, no me parece mal, no me espanto, pero ¿por qué les permites jugar? Me decía, ¿y por qué no podrían jugar en la biblioteca? ¿No? Y no necesariamente un juego que yo proponga, sino un juego que ellos propongan. Y entonces cuando yo empecé a ver estas dinámicas, dije, órale, tengo mucho que aprender, ¿no? Y entonces ese mismo modelo de eso que yo viví en ese tiempo, lo he replicado en todas las bibliotecas escolares donde yo he trabajado, porque entonces entendí que la biblioteca es para todo, sí, para los fines académicos, pero también es un espacio para ser, ¿no? Entonces, yo cuando van mis niñas y me dicen, Miss, queremos hoy hacer figuritas de plastilina, les saco los libros que ya compré de figuritas de plastilina, les presto la plastilina y hacen muñequitos. Hay niños que están aprendiendo a jugar ajedrez y les compré libros para que aprendan a jugar ajedrez. Hay niños que van a leer estos libros muy famosos de los récords Guinness que de pronto son como un poco apuntan al morbo, pero digo, bueno, vamos a tenerlos para ellos. Investigo qué mangas son apropiados para sus edades y también los tengo. Entonces, se ha vuelto un espacio que te permite buscar, te permite ser y te permite conectar con otros que tienen esos mismos intereses, ¿no? Mis alumnos muchas veces conviven con compañeros de otros grupos justo por esos intereses de, es que no sé jugar ajedrez. Y yo, mira, te voy a presentar a un niño que juega súper bien ajedrez y que te va a explicar las cosas básicas, ¿no? Y entonces de repente ya son súper amigos y antes no se conocían. Y la biblioteca está para eso, ¿no? Para brindarte las herramientas de información, pero también para desarrollar las habilidades sociales y emocionales necesarias para vivir en comunidad. Entonces, por eso la biblioteca es transversal. No podemos pensar que solo es un conjunto de libros ordenados en el estante. Sí, ese es el detonador y mi trabajo principalmente se enfoca en tener eso organizado, actualizado, precioso, limpio. Pero para que eso pueda salir y funcionar, necesito generar toda una serie de dinámicas alrededor para que sea como una maquinaria perfecta con muchos engranes, muchas áreas y muchas posibilidades. Eso me parece una cosa maravillosa que rara vez pensamos. Dame un segundo porque empezaron a podar aquí junto. El ruido de las ciudades es tremendo siempre. Listo. Perdón, G, vas a tener que cortar eso. Decía, me parece una cosa maravillosa porque se habla mucho de este third place o este tercer lugar donde generamos relaciones, pero que es fuera de nuestra casa y es fuera de la escuela en el sentido de fuera del salón de clases, ¿no? Y las bibliotecas se vuelven este third place. Era algo que platicábamos con Vero Juárez en algún momento en un episodio, pero pues como que no lo había relacionado también con la biblioteca escolar y 100% también sigue aplicando, ¿no? Claro, porque muchos teóricos dicen, bueno, es que la biblioteca es el espacio, la biblioteca escolar es el espacio más democrático de toda la escuela, ¿no? Porque nadie te dice qué leer,
ni te obliga a leer nada en particular, ¿no? Tú vas y exploras, y si quieres quedarte, te quedas, y si te quieres ir, te vas, y si quieres leer tal cosa, lo puedes hacer. Entonces es muy cierto, y más pensando que en México la escuela es muy de reglas, es muy de estructura, es muy de siéntate bien, es muy de niños con cabello corto, niñas bien peinadas, la falda aquí. Entonces, en ambientes escolares donde todo es tan controlado, que tengas un espacio donde puedas ser sin ninguna expectativa, es un ejercicio radical de autonomía y de independencia también, ¿no? Para mí, esto de que los niños puedan elegir los libros que quieren leer, que se quieren llevar a su casa, para ellos es una gran responsabilidad, o sea, porque ellos generalmente es como, bueno, mi mamá me cuida, mi mamá me manda el lunch, mi mamá garantiza que yo lleve mi tarea, pero este libro que yo elegí, yo soy responsable de traerlo de regreso. Entonces, ese tipo de dinámicas, híjole, son muy importantes porque te desarrollan como persona y justo como una persona que vive en comunidad, porque por ejemplo, el hecho cuando yo les doy esta clase de estos libros son de todos, hay que cuidarlos, no se maltratan, no se pintan, y cuando les enseño ejemplos de libros que han sido mutilados o pintados sin querer, para ellos es como, ¿y luego qué pasó? Ya no podemos leer ese libro. Y es como, no, ya no, ya está maltratado, ya no podemos leer el texto, ya no podemos ver los dibujos, por eso hay que cuidarlos. Entonces, para ellos son como lecciones muy importantes que si las llevamos hacia la comunidad, es como toda acción tiene una reacción en conjunto. No es como que un libro se dañó y es un hecho aislado, nos perjudica a todos. Y eso es lo que pasa cuando vivimos en sociedad. Entonces, a mí ver estas dinámicas que las veo en pequeño, en la biblioteca, en una escuela tan chica como la mía, cuando las veo en sociedad, digo, por eso nos faltan tantas cosas, ¿no? Por eso el ciclo del libro en México está roto, porque faltan las bibliotecas escolares, faltan los bibliotecarios escolares, siendo estos puentes de estos aprendizajes y estas habilidades. Entonces, es bien interesante, pero también por otro lado es frustrante y solitario. Frustrante porque de pronto esto que decía yo de la política pública no nos apoya a que este tipo de espacios se garanticen en todas las escuelas, no solo en las privadas. Y por el otro solitario, porque hay muy pocos bibliotecarios escolares. Yo conozco a varios y me siento muy contenta de conocerles, pero de pronto es como, deberíamos saber más. ¿Cuántas escuelas públicas hay? ¿Cuántas escuelas privadas? ¿Cuántas escuelas básicas? O sea, primaria, preescolar, secundaria, prepa, y todos tendrían que tener biblioteca, ¿no? Entonces, pues eso. Sí, y de hecho, si hubiéramos tenido estos puentes, pienso que este programa de para leer en el metro, quizá no hubieran desaparecido los libros en el primer segundo en el que estuvieron. Para los que nos escuchan fuera de México y fuera de la Ciudad de México, hace muchos, muchos años, en el metro de la Ciudad de México se hizo un esfuerzo grande, de hecho fue un esfuerzo muy grande, por tener libros que estuvieran disponibles para que tú los agarraras al entrar al metro, los leyeras. Creo que la idea era, lo leías mientras te transportabas en el metro y lo dejabas a la salida. Los libros no duraron ni 3 segundos, pobres libros desaparecieron, todo el mundo los embolsó y pues el programa duró la víspera, la verdad. No tengo datos específicos, en algún punto me pondré a buscarlos, pero, o sea, sí, a la gente le interesaban los libros, pero no les interesaba este respeto de pero habrá alguien más que quiera leerlo. Y también creo que por eso aquí en México no son tan comunes las pequeñas librerías, bueno, bibliotecas gratuitas, ¿no? Estas cajas donde uno deja un libro y lo cambia por otro que alguien más dejó. Siento que igual durarían la víspera, se vaciarían o dejarían nada más como los almanaques, las enciclopedias desactualizadas y del teléfono, así la sección amarilla y se acabó. No sé, si nos faltan más bibliotecarios que nos enseñen. Lo que pasa es que nuestro contexto y nuestra relación alrededor del libro, de las bibliotecas, es distinto al anglosajón. Y justo lo dialogábamos el sábado en mi club de diálogo alrededor del libro infantil y juvenil, porque el tema de este mes del club es
libros infantiles que hablan sobre bibliotecas y sobre libros. Y entonces justo dialogábamos que, por un lado, todos estos libros que nos encantan para promover la lectura y el amor por las bibliotecas, todos son traducciones. Muy pocos son escritos por autores mexicanos o latinoamericanos. Eh, y todos nos lo describen como la biblioteca que te lleva a un mundo mágico, nunca como un día normal en la biblioteca. Y eso nos quiere decir que, por un lado, incluso para los autores que también están inmersos en este ambiente de libros, tampoco en sus infancias tuvieron contacto con la biblioteca como un tercer espacio, sino como un espacio imaginado o un espacio que vieron a través de las películas gringas, pero que no existía en su cotidiano, ¿no? Y por el otro lado, hay que considerar que en México y Latinoamérica el libro es un objeto de lujo y no es un objeto de primera necesidad, es un objeto caro, ¿no? Un libro infantil puede costar, digo, habrá excepciones, por ejemplo, los fondos de cultura económica que hay de precios, pero en general un libro infantil te puede costar de 300 a 800 pesos y pues con esta crisis económica y esta inflación, ¿qué vas a preferir? ¿Comprarte, no sé, un kilo de huevo y una leche o comprarte un libro infantil, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que pasa. Y lo que pasó con este proyecto justo es que el objeto libro es un objeto tan codiciado, tan desconocido para muchas personas, pero tan, o sea, tenemos la conciencia de que es importante, aunque no lo leamos. Y entonces lo que pasó fue esto, que era como, es un gran tesoro, me lo voy a llevar. No fue como es un cotidiano, es un libro más, lo leo y lo regreso. Y es algo que pasa, por ejemplo, cuando los europeos o los americanos van a las playas, se llevan sus libros y hasta los olvidan ahí, para ellos no es importante. Para nosotros, perder un libro es como, güey, mi dinero, ¿sabes? Entonces, eh, tenemos una percepción y un valor asignado al libro en nuestras vidas muy distinto. Y creo que de ahí viene, ¿no? Por un lado, sí, a veces intento ser como muy crítica al respecto en cuanto a este lugar que le damos, pero también soy muy consciente de que para muchos es un objeto que prácticamente es inalcanzable por varios motivos. Sí, es algo que solemos perder de vista. Digo, no me voy a meter en esta discusión de si la piratería y demás, pero yo entiendo mucho el que exista tanto el asunto de la piratería en México y en Latinoamérica, cuando incluso siendo estudiante, ¿no? Uno quiere leer todo lo que le quieren dejar en la escuela y es imposible, insostenible tratar de comprar todos los libros que a uno le solicitan, ¿no? Ya no hablemos de otras cosas, los libros infantiles, los libros álbum, los libros ilustrados, etcétera, etcétera. Y en esta crisis actual que estamos viendo que los libros normales empiezan a subir muchísimo de precio y no he voltado a ver cómo están los libros ilustrados recientemente, pero las últimas novedades que yo he voltado a ver han estado onda de 600, 700 pesos y para mí eso era un libro de Benjamin Lacombe ilustrado, formato grande, papel específico para que se vea bonita la ilustración, no un paperback, no tapa blanda. Entonces, sí entiendo perfectamente esto. Ahora, mencionas lo de tu club. ¿Esto ya es parte de Bibliofactoría? Ahora sí, platiquemos de Bibliofactoría o esto es en la biblioteca. Tú dime, ¿para dónde vamos en este momento? Porque sí quiero que platiquemos de Bibliofactoría. Pues bueno, un poco cuando yo empecé a trabajar en biblioteca escolar, que me di cuenta que era un rol que en la carrera mencionamos y que en la literatura y en la teoría existe, incluso un poco por ahí mencionado en los planes y programas de estudios de la SEP, hablan del maestro bibliotecario, ¿no? Pero en realidad yo nunca había pensado que sí existían bibliotecas y sí existían escuelas con la infraestructura suficiente para demandar ese perfil. Cuando yo entro a trabajar, me doy cuenta que, aunque yo ya había trabajado en varios tipos de biblioteca y yo ya tenía la licenciatura en biblioteconomía, mis conocimientos no eran suficientes para dar respuesta a lo que me demandaba ser una bibliotecaria escolar. Necesitaba tener conocimientos de pedagogía y que, si bien ya había dado cursos y talleres, no es lo mismo enseñar a adultos que enseñar a niños, ¿no? Eh, Conocer más de literatura infantil, aventarme a explorar lo que había en ese momento de aplicaciones, plataformas, bases de datos para niños.
Y entonces me di cuenta, así como yo no tenía esos conocimientos y en las universidades formadoras de bibliotecarios tampoco estaban actualizados en el tema, yo quería brindar un espacio en el que eso se pudiera aprender, ¿no? Y que no fuera tan inaccesible y no hubiera la barrera del idioma, porque, por ejemplo, en Estados Unidos los bibliotecarios escolares estudian y una especialización para eso, ¿no? Y hay como todo un sistema que lo ofrece, lo oferta, se especializan, se los pagan, etcétera, ¿no? Pero aquí en México, ¿dónde lo aprendes? Y entonces yo dije, necesitamos un espacio donde eso se pueda aprender. Y de ahí surge Bibliofactoría. Y pues ya tiene unos años, 6, 7 años, que tengo este proyecto, esta iniciativa, y de ahí es donde surge el Club de Diálogo del Libro Infantil y Juvenil, porque también de pronto es muy difícil seguirle la pista a todas las novedades que se publican. Y entonces la idea es como justo reunirnos 2 veces al mes, los sábados, para poder dialogar, desmenuzar un poco de la novedad editorial, pero también a partir de distintos temas, ¿no? Hubo una vez que logramos invitar, por ejemplo, a Aurea, que ella es especialista en novela gráfica y manga, y ella nos platicó mucho de sus recomendaciones, de cómo se ven estos formatos, que a muchos mediadores y a muchos bibliotecarios les da curiosidad porque sus usuarios y sus lectores se lo piden o los conocen, pero ellos no los conocen, ¿no? Entonces, justo es como, bueno, y ahora nosotros también cómo le entramos al quite, ¿no? Cómo conocemos estos nuevos lenguajes y cómo los damos a conocer en nuestros espacios de mediación. ¿Y cómo alguien puede participar? Esto es un espacio que está pensado exclusivamente para quienes están trabajando dentro de una biblioteca. Yo he visto en tus redes sociales que, como siempre, personas que nos escuchan pueden encontrar todos los enlaces en la descripción de este episodio, pero en tus redes sociales encontramos luego las invitaciones a talleres y charlas y demás. Entonces, cuéntanos un poquito el público al que está dirigido. Pues está dirigido a cualquier público que esté interesado en el libro infantil y juvenil. Dígase bibliotecarios escolares, docentes, libreros, editores. Incluso tenemos por ahí varias personas que son como padres o madres de familia que están interesados en conocer más para poder acercar a los niños que los rodean, a sus hijos o a sus sobrinos, materiales pues apropiados a la edad o acorde a sus intereses, ¿no? Entonces, es un espacio abierto y a partir de este mes ya es completamente gratuito, porque antes teníamos como una pequeña cuota para pagar como el Zoom, pero a raíz de la crisis yo dije, yo no quiero que esta cuota sea como una limitante para aquella persona que quiera aprender. Entonces, bueno, ya cualquier persona se puede inscribir y pues sí, el registro lo pueden encontrar en las redes de Bibliofactoría. Eso me parece maravilloso y entonces se reúnen en línea, no tendrían que estar forzosamente en Ciudad de México. No, de hecho tenemos personas que son de Chiapas, de Oaxaca, de Baja California, de Guanajuato, de Ciudad de México, del estado, de muchos lugares de este país y del extranjero también, porque justo la idea de que sea en línea nos permite romper las barreras del tiempo un poco y también del espacio. Y es que también creo que, y es algo que hemos platicado ya en varios episodios de este podcast, la literatura infantil y juvenil tiene tanto que ofrecernos y a veces la hacemos menos, sobre todo, y tú lo mencionabas al inicio de este episodio, los niños son bien inteligentes. Son, creo yo, uno de los públicos más complicados en realidad. No creo que sea tan sencillo verles la cara y a veces ya como adultos tendemos a olvidarlo, ¿no? Entonces hay tanta cosa tan maravillosa dentro de los libros infantiles y juveniles. Los libros álbum a mí me fascinan, pero también yo tengo aquí un bias porque todas las estrategias de lectura que yo aprendí, las aprendí con un diplomado específico sobre el libro álbum. Entonces, yo lo veo de una forma totalmente distinta, pero dinos tú qué has encontrado dentro de la literatura infantil y juvenil, que me choca que sea una sola etiqueta, siento que también habría que dividirla, pero bueno. Bueno, es que es el nombre técnico, pero coincido completamente contigo. No se compara un niño en la primera infancia que un niño en 13, 14, 15 años, ¿no? Ni las habilidades, ni las experiencias de vida, ni las percepciones son las mismas. Entonces coincido completamente. Pues mira, para mí
explorar y leer los libros infantiles con mi comunidad siempre es un volado. Hay veces que yo elijo los libros y con mucha ilusión se los presento y para ellos no les mueve ni un pelo. Es como, ay, o sea, X, ¿no? Y ya. Y hay muchas razones para eso, ¿no? Puede ser que el tema no les haya llegado, no, las ilustraciones no son lo que ellos están acostumbrados, que también eso me ha pasado con algunos autores que a mí me gustan mucho y que es un tema de percepción, ¿no? De lo que a ellos los rodea y cómo perciben estos otras maneras de expresarse a través del dibujo, como desde la lejanía, desde el asombro, desde el juicio, muy interesante. Y por el otro me ha pasado esta sorpresa de que cuando elijo un libro así como de, ay, vamos a leer este, porque no tengo como otra cosa mejor que leer esta semana, y es un libro que les encanta, ¿no? Y entonces, a veces es el momento, es la forma en la que se lee, es la conversación con la que se desmenuza esa obra. Entonces, pues sí, yo he aprendido con los años que no hay un libro infalible. O sea, de verdad que me ha pasado de todo con varios libros. Sí hay algunos que digo, bueno, estos ya sé que son como seguros, pero además en el caso de mi comunidad, pues mi comunidad es multilingüe. Entonces, muchos de mis niños, su primera lengua no es en el español. Entonces, libros que yo normalmente ciegas, que están en español o que son de autores latinoamericanos, de pronto tengo que construir muchos puentes de comunicación para que podamos entender las referencias. Y eso eleva la complejidad de las obras. Entonces, sí. Y por el otro lado, por ejemplo, cuando leo con los más pequeños, siempre es un motivo de disfrute y de asombro para mí, porque observan todo y aprenden a justo nombrar cosas que a veces nosotros no nos percatamos porque son detalles chiquitos o porque los obviamos, ¿no? Entonces, para mí, justo leer con ellos es leer desde la mente abierta como si yo tampoco conociera esos libros, ¿no? Entonces, es bien interesante. Ay, me parece tan bonito todo esto y siento que da para que habláramos horas y horas, pero nos vamos acercando hacia el final de este episodio, se me fue rapidísimo. Eso significa que te voy a pedir, por favor, que nos compartas algún libro con la audiencia. Yo siempre les pido que nos hagan una recomendación y, de ser posible, leer un pequeño fragmento del libro que escogieron. Entonces, ¿qué libro traes para compartir con nuestra audiencia el día de hoy? Pues mira, traía uno que es de mis recientes lecturas, pero la verdad es que a raíz de toda esta conversación, ya me arrepentí de ese libro, ya no quiero hablar de ese libro, quiero hablar de otro libro. Pues mira, una de mis autoras favoritas en cuanto a estos temas de educación y de pedagogía es Melina Forman. Ella es una educadora, bueno, fue una educadora argentina que estudió en Estados Unidos pedagogía, pero de profesión era científica, era bióloga. Y ella tenía varios programas en su país sobre cómo promover la ciencia desde el aula, ¿no? Ella tiene varios libros, pero uno que a mí me gusta mucho es el de Cómo criar hijos curiosos. Está publicado por Siglo XXI Editores, se consigue en México también. Y en este libro, que ella desde el principio, en el prólogo dice, ¿no? Eh, Aunque el título dice que es Cómo criar hijos curiosos, este libro está pensado para todas aquellas personas adultas que trabajan con infancias, ¿no? O que están rodeadas de niños y niñas y que quieren contribuir a su formación, pero también a su felicidad. Y entonces en este libro ella habla de esas habilidades que ella considera necesarias para un mundo lleno de información y también un mundo lleno de expectativa, ¿no? Hoy sabemos que los adolescentes y los niños crecen con las expectativas de las redes sociales, que muchas veces son ficticias, son inalcanzables, nos llevan a situaciones de mucha ansiedad, ¿no? Pero si fuéramos realistas sobre lo que es importante aprender, pues va mucho más allá de eso que se nos presenta en las redes sociales. Entonces, bueno, quiero recomendar ese libro. A mí me gusta muchísimo, me cambió mucho la perspectiva y abonó mucho a otros discursos mentales que yo ya me venía cuestionando alrededor de la infancia y de cómo promover la curiosidad desde otros espacios, no necesariamente el salón de clases.
Pues ya lo saben, personas que nos escuchan van a encontrar también el enlace para conseguir el libro en la descripción de este episodio. Va a ser un problema porque son temas que a mí me fascinan, entonces seguramente acabando esta grabación me voy a poner a buscarlo. Muchísimas gracias por la conversación, de verdad, son temas fascinantes. Podríamos seguir platicando durante horas, de verdad, gracias por aceptarme la invitación. No sé si hay algo más con lo que te gustaría cerrar este espacio, algo que le quieras decir a la audiencia antes de despedirnos. Pues que las bibliotecas existen y que nos rodean, ¿no? A veces están ahí, pero nos falta acercarnos un poco más. em, y son espacios que son para todos y para todas, ¿no? Entonces, qué mejor que apropiarnos de esos lugares que están pensados para que los consultemos, nos sentemos, pensemos, incluso que conectemos nuestro celular. Creo que son espacios invaluables. Y gracias por el espacio, Vani. Estoy muy agradecida por esta invitación. No, de verdad, gracias a ti, Isa, por estar aquí y ustedes que nos escuchan, nos encontramos en la próxima.